Hola, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? Espero que se encuentren muy bien, que estén bien resguardados, bien cuidados, que el Señor los proteja bastante, que los provea, ¿verdad? Y que estemos todos de la mano de Dios, porque en estos tiempos tan, para decirlo así, un poco peligrosos, creo yo, ¿no? Es importante estar bien sujetos de la mano de Dios porque Él es el único que nos puede cuidar, nos puede proteger, es el único que nos puede salvar, el único que nos da su provisión en estos momentos tan complicados que a veces los que se trabajan de manera independiente pues se ha hecho un poco más difícil, ¿no? Más complicada la situación. Y esto ha traído consigo que, bueno, hay hogares que han tenido que salir a la calle a trabajar aún en medio del peligro, ¿no? Porque esta pandemia todavía no ha sido resuelta. No hay la vacuna y uno no sabe quién está contagiado, quién no está contagiado. Hace unos días un amigo me contó que, perdón, un conocido de él tenía coronavirus, le había salido, estaba infectado de coronavirus. Y el tipo taxista y sigue trabajando, o sea, no ha parado de trabajar y él está consciente de que tiene el coronavirus. Y como él deben haber muchísimos. Y es difícil criticarlos porque su condición económica es complicada, pues, ¿no? Y si no trabajan, ¿cómo hacen? Entonces estamos en ese dilema, ¿no? De si están o no están haciendo lo correcto, ¿no? Estamos entrando en una desesperación, ¿no? Donde sálvese el que pueda, güey. Pero bueno, nosotros agarrados de la mano del Señor, sujetos bien agarraditos de su palabra y haciendo su voluntad, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso ya lo sabemos y qué bueno que pueda estar aquí delante de ustedes un domingo más, aunque todos los días cuando preparo mis mensajes diarios siempre estoy pensando en ustedes. Estoy pensando en que ese mensaje llegue a las personas que lo necesiten, ¿no? Porque no necesariamente todos los días haya que estar leyendo los mensajes, pero el día en que lo necesitas, porque Dios te lo pone en el corazón, el día que lo necesitas es el día en el que el Señor te habla. Él te habla a través de ese mensaje. Y tengo muchísimos testimonios de personas que me dicen, oye, César, tú no sabes cuánto necesitaba ese mensaje hoy. Y de repente después no me vuelve a hablar en medio año, 6 meses, o quizás no me habla más nunca. Pero me ha pasado y cuando eso ocurre, yo le he dado gracias a Dios, ¿verdad? Porque eh, no ha sido un esfuerzo en vano. No ha sido un esfuerzo en vano porque siempre hay un alma que necesita del Señor. Bueno, vamos a retomar el tema que lo vimos el domingo 21 de junio. El domingo pasado el Señor me inquietó a no continuar con la segunda parte de ese tema que era relacionado, el nombre del tema que le había dado era Jesús, su deidad ante los hombres. Y eran de 4 puntos, 5 puntos creo, 4.5 y no me dio el tiempo para desarrollarlos todos, 4 puntos, no me dio el tiempo para desarrollarlo todo y desarrollé 2 puntos nada más. Pero vamos a empezar, vamos a retomarlo, ¿verdad? Y vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos ese domingo y continuamos para concluir ya con este tema de Jesús, su deidad ante los hombres, ¿no? Entonces, vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 1, y lo voy a leer del versículo 6 al versículo 13. Perdón. Dice así la palabra de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio a la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre
venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos direccione y nos guíe en este mensaje. Padre amado, Señor, gracias te damos, Dios amado, por un día más de vida. Gracias por permitirnos estar aquí en comunión, todos juntos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, tu mensaje, Dios amado. Queremos pedirte, Señor, que nos des la sabiduría necesaria, el entendimiento, Señor, de lo que tú quieres que nosotros hoy sepamos, Señor. Muéstranos, Padre, lo que tú quieres, Señor, decirnos. A mí, Señor, pon en mi corazón, Señor, pon en mi mente, en mi pensamiento y en mi boca tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, dándole el mensaje a tu pueblo, Señor. Esa palabra que corta como espada de doble filo, Señor, que penetra hasta los tuétanos, Señor, y que corta la entrada y a la salida, Padre amado. Para mí también es esta palabra, Señor, y para todos tus hijos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces estábamos hablando de Juan. En el libro de Juan estamos hablando de Juan, pero de Juan el Bautista. Porque Juan el apóstol, cuando él se menciona, en este evangelio se menciona como el Hijo amado. Él no se menciona como Juan, sino como el Hijo amado, ¿no? Porque el Hijo amado es cuando él está hablando de él. Pero cuando menciona aquí Juan, está mencionando a Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces la verdad central de todo este tema es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es Dios, hecho hombre, ¿no? Por eso dicen que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. O al revés, 100% hombre siendo 100% Dios, ¿no? Entonces vamos a conocer cada día más a Jesús. Y no voy a decir que no lo conocen, porque sé que ustedes han estudiado, pero vamos a tratar de profundizar un poquito más en la palabra, y no solamente centrarnos en lo que está escrito, sino también ir un poquito más a reflexionar sobre ella, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces el apóstol Juan, el Hijo amado, ¿verdad? En este capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 1, él trata acerca de la deidad de Jesús, de su divinidad, ¿no? Que él es el verbo, él es la eternidad, él es la palabra, ¿no? Y me encanta esos primeros versículos porque para mí son fascinantes, espectaculares, o sea, son divinos, ¿no? Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. A mí me fascina inclusive este versículo 5, ¿no? Que Dios es la luz, Jesús es la luz, el verbo era con Dios, y el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la luz, y esa luz resplandece en medio de las tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? ¿Cuál es la oscuridad? Satanás, el mal, lo que hay en este mundo. Entonces, esa luz de Dios, esa luz de Jesús, esa luz del Espíritu Santo que está en nosotros, porque nosotros somos luz, resplandece en el mal, y el mal se aparta de los hijos de luz, ¿verdad? Pero para que eso ocurra, tú tienes que tener un caminar con Dios, ¿verdad? Te tienes que caminar con Dios, y esa luz va a irradiar, va a resplandecer en medio de todo ese dolor, de todo ese miedo, de toda esa maldad. Tú vas a llegar y vas a hacer la diferencia. Okay. Dicho esto,
el domingo ese antepasado vimos 4 puntos. Íbamos a ver 4 puntos y vimos 2, ¿no? Vimos el punto de Juan el Bautista, que Juan el Bautista que da testimonio de Jesús, ¿no? También desarrollamos el punto de que el mundo no lo conoció, y ahora vamos a ver los temas de a los suyos lo recibieron, ¿no? Y los que le recibieron, los suyos no lo recibieron. Y después otro punto, y los que le recibieron, ¿qué pasó? Entonces, haciendo un pequeño resumen, ¿verdad? Cuando hablamos de Juan el Bautista, dijimos, ¿verdad?, que no era un hombre cualquiera, que él era un profeta de Dios, ¿verdad? Y como auténtico profeta había sido enviado por Dios. No debemos olvidar no debemos olvidar que esta siempre es una iniciativa que surge de Dios, no del hombre. O sea, Dios es el que envía a las personas. Dios es el que, como te digo yo, Él es el que da el llamado. Él te da el llamado. Él te da el don, ¿verdad? En este caso sería un don ministerial de profecía. Dios lo hace profeta a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice este Juan, el apóstol Juan, ¿no? Jesús lo describe, ¿verdad?, como el más grande de los profetas, ¿no? Pero no hizo ningún milagro. O sea, es un profeta que no hizo milagros, pero él es un profeta que vino a testificar de Jesús. Él vino a ser testigo de Jesús. Él nunca buscó las miradas que se pusieran en él. Él habló de Jesús. Él hizo que las miradas fueran hacia Jesús, no hacia él, ¿no? O sea, y esas son las características fundamentales de un cristiano. Un cristiano, cuando está predicando, cuando está llevando la palabra de Dios, o quizás cuando el Señor lo ha utilizado para hacer milagros, señales, prodigios, maravillas, tú tienes que darle la gloria al Señor, tú tienes que testificar a Él. Las miradas tienen que estar puestas en Él, no en uno, porque uno es un instrumento de Dios, ¿verdad? Y Juan el Bautista estaba muy claro en eso, ¿verdad? Por eso todo predicador cristiano debe ser ante todo un testigo de Jesucristo, ¿verdad? Que se transmite el conocimiento de Jesús. Nosotros nos preparamos para eso, para hablar de Jesús, ¿verdad? No solo para expresar lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos investigado. No, no es un tema personal, es una relación que nosotros tenemos con Dios para poder dar testimonio de Él, de Jesús, ¿verdad? Seguimos, entonces, eso fue lo que hizo Juan el Bautista, ¿no? Él fue enviado para abrir el camino a Jesús. Pero ¿acaso Jesús necesitaba eso? Si Él es la luz del mundo, Él es la luz que irradia. Lo que pasa es que esa luz es tan poderosa, tan potente, que a través de Juan el Bautista, Él suavizó un poquito para que esa luz pudiera permear en las personas, para que las personas pudieran entender esa luz, el poder de esa luz, ¿no? Y el mundo, ¿verdad? Él dice que Él vino al mundo, ¿verdad? Dice así, ¿no? La luz verdadera viniendo a este mundo. Podemos decir que con Él llegó el clímax de la revelación de Dios. O sea, ¿estaba llegando por primera vez la luz al mundo? No. La luz del mundo siempre ha existido, toda la vida, desde la misma creación. Pasa que la gente no lo ve, ¿verdad? La gente no lo ve. Hebreos 1 del versículo 1 al 2 dice, ¿no? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos hablará por medio del Hijo. O sea, Dios siempre habló. Esa luz siempre estuvo presente, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Juan nos dice, ¿verdad?, que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Fascina este evangelio de Juan, de verdad.
porque habla de lo que de verdad es Jesús, de quién, o sea, va al grano, va al punto, ¿verdad? Jesús es Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo hizo un diagnóstico preciso de la situación. El problema no es la falta de luz, sino que el hombre es malo y no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no hay un problema de que si Dios se ha presentado, si se ha manifestado o no se ha manifestado. La gloria de Dios ha estado siempre. Lo que pasa es que el hombre es malo por naturaleza. No te digo que tú o yo, pero en general, por naturaleza, esa naturaleza corrompida es malo. Entonces, ¿verdad? No quiere ver la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. En Juan 3, 19 al 20 dice, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así de fácil. La luz de Dios ha estado siempre, siempre, desde la misma creación. Lo que pasa es que el hombre quiere esconder su maldad, no quiere que su maldad se vea, o él mismo no quiere aceptar su maldad. Por eso no la ve. Entonces, para que podamos encontrar y conocer, ¿verdad? Dios nos ha dado la razón y la conciencia. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque tú me preguntarías, ¿y qué pasa con aquellos lugares donde no hay el cristianismo? ¿Cómo ha operado esa luz en el mundo? Porque se supone que todos en el mundo somos creación de Dios y la luz ha irradiado a todo el mundo. ¿Qué pasa con aquellos lugares donde nadie se está predicando el Evangelio? ¿Verdad? Dios nos dio la razón y la conciencia. ¿Para qué? Para buscarlo a Él. Nos pone esa inquietud de querer conocer al Dios verdadero, ¿verdad? Y Romanos 2, del 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles de sus razonamientos. Entonces ahí vemos cómo, ¿verdad? La luz del mundo siempre ha estado, ¿verdad? Pero Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para mostrarnos, ¿verdad? Para enseñarnos quién era Dios, que era nuestro Padre, ¿verdad? Y como dice uno de los versículos, dice que a los suyos vino, ¿no? Y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Aquí dice, ¿no? Hecho, el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El versículo 11, ¿verdad? ¿Qué significa que no le recibieron? ¿Verdad? Significa que no creyeron en Él, simplemente. ¿Verdad? No creyeron en Él. Así de fácil, ¿verdad? Aquí el apóstol, el evangelista, cuando se refiere a recibir, se refiere a que si creyeron o no creyeron, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, y eso lo muestra, o lo podemos ejemplificar, hacer el ejemplo con la parábola de los ladrones malvados, que está en Marcos 12, del 1 al 12, dice, ¿no? Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. O sea, no les importó. Algunos estudios dicen de que ellos esperaban a otro tipo de Mesías, y quizás por esa razón estaban ciegos, ¿no? Y no lo recibieron. Desgraciadamente, ¿verdad? Esa no ha sido solamente la actitud del pueblo judío, sino también de todo el mundo en general. Lo vemos con claridad en nuestros días, ¿no? El hombre se siente dueño y señor de este mundo porque cree que ha echado fuera a Dios. Y si no, tú ves hace poco, no sé, el día gay, el día tal, tantas cosas, tantas cosas que vemos día a día, ¿no? Entonces el mundo no lo quiere recibir, no cree en Él, ¿no?
Y el mejor comentario de la tragedia que aquí se cita se encuentra en Isaías. Isaías 1 del 2 al 4. ¿Qué es lo que dice Isaías? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dijeron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo la creación de Dios le dio la espalda al Señor. Y a lo largo de todo este evangelio, ¿verdad?, cuando leamos todo el evangelio de Juan, ¿verdad?, veremos cómo este rechazo está ampliamente ilustrado en la actitud y la acción de todos los judíos, hasta el momento que lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Y esto llevó a que príncipes, gobernadores, gentiles, gente débil, lo crucificaran, lo sentenciaran a Jesús. Y eso fue lo que pasó. A los suyos vino, ¿verdad?, al pueblo elegido, al pueblo judío, al pueblo de Israel, y ellos no lo recibieron. No lo quisieron recibir, simplemente, ¿no? Pero hay algo que habla de los creyentes, dice, ¿no? Juan el Bautista se esforzó en dar testimonio de la luz, pero el mundo en términos generales no lo conoció, y tampoco su pueblo escogido, con el propósito de dar a conocer a las naciones su revelación. Y así pasó. No quisieron saber nada de él, ¿no? No obstante, al igual, ¿verdad?, que en todos los tiempos siempre ha habido un resto de hombres fieles, ¿no? Quizás algunos le dicen un remanente, ¿no?, que desean mantener una intimidad con Dios como tú y yo. Y deseamos cumplir y tener un caminar en su palabra, ¿no? Entonces, esos somos nosotros los que creemos, ¿no? Y los que le recibieron, los que creen en su nombre, que somos nosotros, ¿no? El evangelista nos menciona claramente que son los que le recibieron. ¿Y quiénes son los que le recibieron? Son los que abren su corazón a Jesús. Aquellos que abren cuando tú tocas cuando te tocan la puerta y tú mires por la lucecita esa, ¿no? Y tú ves que es alguien que quieres hacerlo entrar, tú abres la puerta y lo dejas entrar a tu casa. Igual pasa con Jesús. Aquellos que abrimos la puerta de nuestro corazón y lo recibimos, ¿verdad?, aquellos que creemos en Él, ¿verdad?, somos sus hijos. Somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hechos de hijo de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y hay una gran diferencia en que hay una gran diferencia, porque muchas personas dicen, no, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y tú has recibido a Cristo en tu corazón. No, pero yo soy hijo de Dios. No, lamentablemente no. Los hombres no son hijos de Dios por naturaleza. Solo recibiendo a Cristo obtienen este derecho. Así de fácil, ¿verdad? Y como dice la palabra, no es por herencia o porque yo soy hijo de un rey o porque yo soy un millonario o yo soy, no sé, X o Y, o tengo una situación social más importante, soy hijo de Dios. No, no es por eso. Es porque tú creíste en Jesucristo. Y hay una confusión, porque la humanidad es creación de Dios. Son criaturas de Dios. Solamente son hijos de Dios aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón. Esos son los hijos de Dios, ¿no? ¿Verdad? Y hay una sola manera, una sola forma de ser hijo de Dios. Es la de ser engendrado de Dios, como dice su palabra. Juan 3, 6, 7 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. O sea, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿verdad?, y tú eres una nueva creación,
tú naces de nuevo y eres hijo de Dios. Y voy a cerrar con Juan 1, versículo 14, que dice, que es ya lo máximo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entre paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¡Qué bello!, ¿no? Yo estoy enamorado de Jesús y yo creo que ustedes también. El amor es impresionante con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Padre amado, mi Señor, mi Dios, mi bendito Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor. Sé que el tiempo pasa muy rápido, es muy corto el tiempo que tenemos para hablar de ti, cuando hay demasiado que hablar. Yo creo que tardaríamos todo el día hablando y no terminaríamos de hablar de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarnos quién eres tú, Padre. Por recordarnos quiénes somos nosotros delante de ti, mi Dios amado. La luz verdadera, la luz que ilumina este mundo, Señor, que resplandece en medio de las tinieblas, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que nos muestre, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Que nos redarguyas, que nos corrijas, que endereces nuestras veredas si es que las tenemos desviadas. Y seguramente las tenemos desviadas. Yo la tengo desviada, Señor. Endereza mis veredas, Padre amado. Que siempre estemos en ese camino contigo, en ese caminar contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de comunión, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, ya estamos a 110 días, creo, 104, 6 días de esta cuarentena, de este aislamiento, ¿verdad? Estoy deseoso de volver a estar con ustedes, a compartir con ustedes la palabra de Dios, que es lo que más me fascina. Poder hablar y empezar a hacer ya proyectos, ¿no? Proyectos para la iglesia, ¿no? Proyectos de evangelización, de discipulado, de ir a predicar, de salir a predicar a tantas almas que hay ahorita que están por ahí extraviadas, ¿no? Y que están necesitadas, sus almas están clamando por el Señor. Entonces, tengo que terminar. Dios me los bendiga a todos ustedes. Espero que estén bien, como les dije al principio, y pronto, más pronto que de lo que nos imaginamos, nos vamos a volver a ver. Que Dios me los bendiga, mis hermanos.